Si usted me deja hablar, que queden las cosas claras, yo te doy la palabra como lo he hecho. Usted mismo es testigo. ¿No lo he dejado expresar? Sí, déjenme entonces a mí expresar. Porque si no, hermanito querido, con el amor y el respeto que usted merece, hasta aquí llego yo y no le camino más. Porque cuando ya se rompen las normas del buen hablante y del buen oyente, ya esto se vuelve una sopa. Y yo no quiero que esto se vuelva una sopa. Díganme y yo le aseguro, le doy el permiso. Si no, aquí está el otro hermano que quería ver. En cada generación, la Iglesia enfrenta preguntas que parecen nuevas, pero que en realidad han acompañado a los cristianos desde los primeros siglos. Preguntas sobre la identidad de Cristo, la autoridad de la Iglesia, el bautismo, la tradición apostólica y la interpretación genuina de las Escrituras. Y es precisamente en esos momentos de confrontación, cuando la verdad es puesta a prueba, donde el corazón del creyente se enciende y vuelve a lo esencial, a Jesucristo, palabra viva del Padre, fundamento y roca de nuestra fe. Este video nos invita a entrar en un ambiente cargado de búsqueda sincera, donde se cruzan voces, argumentos bíblicos y convicciones profundas. No es un simple intercambio de ideas, es un encuentro donde se desafían doctrinas, se contrastan interpretaciones y se expone, con claridad y firmeza, el modo en que la Iglesia ha custodiado el Evangelio durante 2000 años. Aquí no encontrarás ataques personales, sino un llamado a mirar de frente la verdad revelada, a escuchar, discernir y dejar que la luz del Espíritu Santo ilumine cada palabra. Prepárate para un viaje espiritual e intelectual donde el respeto, la razón y la fe se entrelazan en un testimonio apasionado del Dios uno y trino que guía a su Iglesia en la verdad. Bien, hermanito, ¿usted quiere preguntar de allá o usted quiere pasar para acá a hablar conmigo? ¿Quiere preguntar de allá? Bueno, hágame la pregunta, porque tenemos a otro hermano que también quiere intervenir y quiere compartir, pero le vamos a dar chance y sí va a pasar para acá, ¿verdad? Él sí va a pasar para acá y va a compartir con nosotros. Pásale el micrófono ya al hermano. Hermano, usted se llama, perdone, ¿cómo se llama? Hola, buenas tardes, yo me llamo Luciano. ¿Cómo? Luciano. Luciano. Luciano, ¿a qué iglesia perteneces? Yo pertenezco a la iglesia evangélica. A la iglesia evangélica. De la línea de la Asamblea de Dios de Chile. La línea de la Asamblea de Dios. Para nosotros nos han dicho la línea de identidad que está en España. Y usted vio cómo compartir con el hermano con todo el amor. Y espero que también con usted para compartir con todo el amor. Haga la pregunta, hermano, y yo trataré de responderle. No es porque le voy a responder a lo mejor no lo que usted quiere escuchar, pero sí lo que es natural que se enseña según esa escritura. Bueno, en primer lugar, muy bendecir al pueblo paraguayo. Creo que es un pueblo hermoso. Creo que la necesidad de Dios es lo que me lleva aquí hoy a esperar a todos los largos ejercicios de la reunión. Les felicito por esta búsqueda de Dios. Les felicito mucho. Mi pregunta es la siguiente. Usted plantea a Pedro como que vive en la iglesia escogido por Cristo. Ahora, le pregunto esto. Tomando de Gálatas, el segundo capítulo, el versículo 9, dice Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. La gracia que Dios me ha concedido. Aquí está Pablo hablando, dice Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. En plural no dice Pedro considerado pilar, dice estos, en plural, considerados pilares de la iglesia. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted plantea que Pedro es el pilar prácticamente de la iglesia cuando Pablo aquí lo presenta como uno de los pilares de la iglesia? Si observan que Pablo está diciendo Santiago, Juan y Santiago, Juan y Pedro, ¿sí? Santiago, Juan y Pedro, tres. ¿Sí? Y no nombra más. ¿Cuál es lo que nombró? Léalo, hermano. ¿Lo leo de nuevo? Sí, donde habla que eran considerados pilares de la iglesia. Dale. Dice Santiago, Santiago, Cefas y Juan. Y Juan, tres pilares de la iglesia. Ahora pregunto, si los pilares de la iglesia eran los apóstoles, ¿por qué nombra tres? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Porque quizás los otros no se encontraban ahí. Pero muchos habían sido dispersados. Está bien, correcto. Estamos de acuerdo.
Entonces, si eran 3 los pilares de la iglesia, usted me dice, pero los otros no estaban allí. Ciertamente, los otros no estaban allí, podría decir, pero ahí no dice eso, ahí no dice que no estaban allí, sino dice considerados pilares de la iglesia. Ciertamente, hermano, los 12 apóstoles, que lo sabemos, que eran considerados pilares de la iglesia, y está en Efesios capítulo 2, versículo 20. Está. Yo no estoy negando eso, solamente que le estoy diciendo que cuando están todos, es pilar de la iglesia. Que cuando están 3, pilar de la iglesia. Pero también cuando está Pedro solo, es pilar de la iglesia. Porque usted no me puede decir que Pedro, Jesús no lo puso como pilar de la iglesia. Sí. Y si usted sabe, como base, usted sabe muy bien que en aquel tiempo no se construía como nosotros ahorita con bloques, se construía era con piedras. Y siempre existían las piedras de abajo, las que están de base, pero en la parte de abajo que no se ven. Luego vienen las otras piedras que sí se ven, y esto se llama base, o también las que sostienen la edificación, que se llaman columnas también. Esto es lo que son los apóstoles dentro de la iglesia. Pero Jesucristo escogió a Pedro, sí, como una piedra principal dentro de la iglesia. Jesucristo escogió a Pedro como un fundamento de la iglesia, tan así que cuando vio a Pedro por primera vez, según dice Juan 1:42, y haga el favor y me lo lee. Juan 1:42. Juan 1:42, Pedro no se llamaba Pedro se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre, por algo le cambió el nombre. Si le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro, y luego cuando funda la iglesia lo vuelve a tomar como Simón y le vuelve a decir que es Pedro, es por algo. Escuchemos cómo lo dice 1:42, cuando Jesús ve a Pedro por primera vez. San Juan 1:42. Pero dice, y se lo presentó Jesús, miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, dice acá, que quiere decir piedra. Entonces Jesucristo da la explicación por qué le cambió el nombre. Se llamaba Simón y le cambió el nombre de piedra. Cuando en Mateo 16:18, hermano, Jesús le entrega a Pedro la autoridad sobre la iglesia, le va a decir, y en el versículo, si quiere lo lee el versículo del 15, para ver si está en el 15, cuando le da el nombre, antes de decirle Pedro, le vuelve a decir que es Simón, le vuelve a recordar que es Simón, que está hablando con Simón, pero que al mismo tiempo le cambió el nombre de Pedro, que significa que es piedra. Léanos Mateo 16, 17, a ver, si está en el 17, si no en el 16. ¿En el 16? En el 16, lea el 16, léalo. Mateo 16, 16. 16. Dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, Sí. el Hijo del Dios vivo. Sí. Jesús le replicó, Siente la atención lo que Jesús respondió. Jesús le respondió, dice, feliz eres, Simón. Simón, no le dice Pedro. Observe una cosa. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y lo dice Juan 1:42. Y Jesús le cambió el nombre, y le cambió el nombre por piedra. Ahora, en Mateo 16, 16, le vuelve a decir, dichoso eres tú, Simón. Le volvió a recordar que antes cómo se llamaba. Pero no solamente lo dejó con el nombre que le tenía antes, sino que le volvió a decir, Pedro, ¿cómo que hago? Dichoso tú, Simón. Repítalo, dichoso tú. Dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Sí. Y ahora yo digo, tú eres Pedro. Entonces le volvió a decir que él fue el que le cambió el nombre. Ahora le va a explicar por qué le cambió el nombre. Aquí viene la explicación por qué le cambió el nombre. Ahora yo te digo, le viene a explicar por qué cuando lo vio por primera vez le cambió el nombre. Yo te digo, tú eres Pedro. Sí.
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces sí, Pedro, según las Sagradas Escrituras, Pedro es una piedra importante dentro de la iglesia. Eso no quiere decir que los apóstoles no sean piedra importante de la iglesia. Eso no quiere decir que ustedes y yo no somos piedra importante dentro de la iglesia. Todos somos piedra importante dentro de la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Están cimentados sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, y ustedes van, a medida que va creciendo la edificación, ustedes también forman parte en esa edificación, es decir, también somos piedritas. Lo que sí, hermano, queremos decirle es que Jesucristo, dentro de los apóstoles, que son pilares, que son bases de la iglesia, que son fundamentos de la iglesia, dentro de eso escogió a Pedro cuando le dijo: Simón, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, y se refiere exactamente a los 12, como se hace con el trigo de Lucas capítulo 22, versículo 31, pero yo he rogado por ti. Esto es lo que yo quiero que usted observe, lo que la Iglesia Católica enseña. Vuelvo y repito, a lo mejor no lo que usted quiera escuchar, pero sí lo que la Iglesia Católica enseña, el por qué. Entonces yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo, y tú debes fortalecer a tus hermanos. Miren, no dejan de ser piedra, no dejan de ser importantes, pero Pedro tiene un mandato de Dios de fortalecer las otras piedras, de ser fundamento importante para las otras piedras. Tú fortaleces a tus hermanos. Entonces, esto es lo que enseña la Iglesia Católica. No quiere decir que los demás apóstoles no, los demás apóstoles también lo son. Bueno, también en la primera carta de Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 3, ¿acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que, sin embargo, es preciosa para Dios quien la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual. Acá es como que hay una piedra principal y el resto son pequeñas piedras. Sí. Algunos explican este versículo que usted leyó, de que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en que Pedro es una pequeña piedra y Dios edifica su iglesia en su Hijo Jesucristo. Y en ese mismo versículo, Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías. Sobre esa confesión que es Cristo el Mesías, Dios edifica su iglesia. Epa, eso lo dice usted y no lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. No, ya vamos a decir. Cuando dice, Dice la Escritura. no dice sobre esta confesión. Eso es añadido y lo vamos a leer. Ese añadido lo colocó usted. No, lo mío es una interpretación. Muéstremelo donde dice sobre esta confesión. Muéstremelo, por favor. Bueno, muéstreme usted. No, que Pedro es el perdone, fundamento. usted me está diciendo que lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, debe existir el capítulo y el versículo. Si no me da el capítulo y el versículo, es la interpretación. Entonces usted me puede decir: yo lo interpreto así, y entonces no hay problema. Pero no me diga que lo dice la Biblia. Que usted lo interpreta así, eso sí se lo respeto. Pero que usted me lo demuestre con la Biblia, eso es otra cosa. A ver, entonces, mientras ellos hablan allá, yo hablo con la cámara y yo hablo con ustedes. Ciertamente, nosotros no negamos que Cristo es la piedra angular. Permiso. Lo que trato de hacer es demostrar que las edificaciones se hacían con piedras, que Cristo es la piedra angular. Cada piedra forma una ficha importante dentro de la construcción del templo. Los apóstoles forman una ficha importante, ustedes y yo formamos una ficha importante. Pero cuando Jesucristo le dice a Pedro que es Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, observen, se lo voy a tratar de explicar con mis palabras criollas, a ver si lo entendemos. Esta construcción, imagínense que es de piedra toda, pero no es lo mismo el peso que sostiene, que lleva las piedras de abajo que las de arriba. Las de arriba llevan peso más encima, pero menos.
Y el peso de toda la iglesia, la responsabilidad de toda la iglesia, Jesús se la dejó a Pedro cuando le dice: apacienta mis corderos. Mire que Satanás pidió permiso para zarandearlo a usted. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que Pedro es piedra, que Jesús dejó? Que Él está soportando el peso de la iglesia de Jesucristo, que Él es una piedra como todos nosotros, pero que Él es la primera piedra que Jesucristo pone en la construcción de la iglesia. No le quita el puesto a Jesucristo, sino que al ser la piedra base, la primera piedra donde se edifica, después de eso vienen las otras piedras. Los apóstoles siguen siendo piedra, usted y yo seguimos siendo piedra, pero cuando Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, que era Simón, por piedra, es porque había una piedra, tenía que haber en la construcción la primera piedra. Jesucristo va a construir una iglesia y coloca la primera piedra y después la segunda, la primera piedra. No fue Juan, no fue Santiago, no fue Andrés, no fue Simón, del Simón el Cananeo. La primera que Jesús colocó fue Pedro. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Más nada. O sea, la idea es que ustedes sepan que Pedro juega un papel importante porque es la primera piedra que Jesucristo colocó. Lejos de nosotros decir que la iglesia católica está enseñando que entonces Pedro le quitó el puesto a Cristo. Solamente le estoy explicando, claro está, cualquier hermano que no sea de la iglesia católica puede pensar distinto, puede decir distinto, pero yo estoy tratando de explicar por qué en la iglesia católica enseñamos esto. Esta es la enseñanza. Otro puede decir otra cosa y se le respeta, pero esto es lo que enseñamos. ¿Qué tal? Buenos días. Otro hermano, por favor preséntese, cómo se llama y de dónde viene y cómo, de qué iglesia es. ¿Qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es José Herrera. Está bastante interesante la pregunta por la que aprendemos todos. Ay, perdón. Mi nombre es José Herrera. Voy a tratar de compartir con ustedes. Somos gente que amamos, que buscamos aprender y conocer la palabra. Ahora, con respecto a la posición cristiana evangélica, cierto con respecto a esa declaración de Pedro, de Jesús sobre Pedro, sobre esta roca, nosotros tenemos un argumento que es importante conocer, que nos vimos a la interpretación como la traducción del griego de lo que se ha escrito, y que acá mi compañero también tiene, que te quiere presentar en también. Están hablando de una referencia. Buenos días, hermanos. Muchas gracias por todo. Bueno, yo quiero apelar a lo que está escrito en el griego. Nosotros ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra en español, puede dar la confusión. Entonces, la idea es tener, vamos a hacer el mensaje más cercano posible a lo que está escrito originalmente, ¿verdad? Entonces, yo quiero mencionar primera vez en el capítulo 2, versículo 4, así que rápidamente voy a explicar dos puntos. Acercándonos a la piedra, ahí menciona el singular y continúa y dice, desechada ciertamente por los hombres, más bradas, escogida y preciosa. Ahí, por ejemplo, habla de una piedra en singular y nosotros entendemos que esta piedra desechada fue Jesús. Toda esa parte habla acerca de Jesús. Después del versículo 5 dice, vosotros también, o sea, ya plural, dice, como piedras vivas, sed edificados, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios y continuar. Pero el punto está en el griego, piedra, en el versículo 4, cuando habla acerca de Jesús, en el griego hace referencia no solamente a una piedra física, sino a que esa piedra representa al Mesías así específicamente Jesús. No podemos confundir, por ejemplo, con que eso podría ser Pedro o dar lugar a algún tipo de construcción. Ahora, en el versículo 5, cuando dice en plural, piedras vivas, esa palabra piedras es en plural. Y aparte de ser en plural, utiliza otra vez la palabra que hace
Entonces, quiero continuar y después en el versículo 6 dice, la piedra principal es divina y preciosa. Después en el versículo 7 dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque, y continúa. Eso es un punto que quiero mostrar el mensaje que está en 1 Pedro capítulo 2. Pero para no decirle que este versículo es una interpretación aislada, yo quiero es lo que el sacerdote está mencionando y es en Mateo. Voy a irme a Juan capítulo 1 y después me iré a Mateo también, ¿verdad? Si es que me da el tiempo, porque yo quiero exponer nuestra posición como iglesia cristiana. Entonces, la palabra utilizada en este lugar es en el griego, no originalmente el griego, es el koiné, ¿verdad? Que es una derivada del griego. El koiné. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con el griego? Sí, voy a No entendí lo que dijo antes. No, Sí, pero usted dijo algo antes del griego, ¿no? ¿Qué dijo? sí, no, y solamente fue la palabra fue escrita en el idioma koiné, que es la derivada del griego, para coger. Bueno, pero lo que sí es que en el koiné hay dos palabras que hacen referencia a piedra. Una es piedra pequeña, insegura, movible, ¿verdad? Pero hay otra palabra que es piedra inmovible, sólida, principal, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, la primera palabra es género masculino y el otro género femenino. O sea, en el griego, cuando nos repetimos al griego, tenemos dos palabras diferentes. Voy a continuar. Estas palabras, como mencionó el hermano, uno es Petros, ¿verdad? Y el otro es Petra. Entonces, yo veo, ¿verdad?, que hay una apología católica que dice de que realmente primera de Juan, el Evangelio de Juan no fue escrito en griego, entonces apela al arameo, en donde hay dos palabras que hacen referencia a piedra. Uno es Kefas y el otro es Petra. Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras tienen el mismo significado, entonces ahí podemos decir que cuando en Mateo 13, bueno, un segundito. Mateo 16, bueno, dice, y yo te digo, en el versículo 18, dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro. Ahí en el original habla acerca de piedrita. Y sobre esta roca hay acerca de la piedra principal. Entonces, cuando nosotros nos remitimos al griego, nosotros podemos parafrasear y decir, tú eres una piedrita, una movida. Y sí, cierto. Como dice en Efesios también, ¿verdad?, que las piedras que forman la casa de Cristo también están fundamentadas sobre varias piedras importantes, ¿verdad? Pero el cimiento principal de la movible es Cristo. Y entonces, si Jesucristo es una piedra, el Pedro Jesucristo es una roca. Tan roca es que dijo, y los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces, con Jesucristo pasa a ser una roca, que antes sin Jesucristo es una piedrita, pero Jesucristo se refiere a Pedro. Antes de Jesucristo, Pedro es una piedrita cualquiera. Cuando Jesucristo lo pone al frente de la iglesia pasa a ser una roca. ¿Cómo sabemos? Porque la continuación, el contexto, sigue el contexto, dice, los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces dejó de ser piedrita y pasó a ser roca. Y se refiere a Pedro, ¿por qué no? Escuchen, para que usted vea el contexto. No solamente que usted agarre una palabra y diga esto más nada. Y dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. No dice, a mí me entrego yo mismo las llaves del reino de los cielos. Entonces, sí, a ver, no, si no me
entonces no le acepto más, porque cuando yo respondo, ustedes hablan y no me escuchan, y así no me conviene. Así no me conviene que hablemos como personas inteligentes, que cuando usted habla yo lo escucho, y que cuando yo hablo usted me escucha. Así sí. Entonces el contexto, no solamente el texto, sino el contexto. El contexto es, tú eres una piedrita, yo te hago piedra, al punto que los poderes del infierno no podrán vencer a esa iglesia que yo fundo en ti. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Continúa mostrando que es Pedro la autoridad que Jesús está nombrando en su iglesia. Lo que ate quedará atado en la tierra, le está dando autoridad, fuerza a esa piedra, a esa roca, la está nombrando roca. Lo que desate quedará desatado en el cielo. Entonces, que me digan que no es a Pedro, que no le está dando autoridad, está bien, se le respeta, Pero resulta que Jesucristo de muchas maneras le dijo a Pedro que tenía autoridad en la iglesia. Cuando hablamos de Pedro, piedra, ¿qué estamos diciendo en castellano? Que Jesucristo dejó un jefe dentro de la iglesia, una autoridad dentro de la iglesia, las cuales nosotros nos sometemos porque Jesús le dijo que apacentara el rebaño. Más nada, que Pedro sea piedra, que no sea piedra. ¿Usted qué significa? Más allá de eso, ¿qué significa? Que tiene las llaves del reino. ¿Quién se lo dio? Jesús tiene autoridad. Lo que ate quedará atado en el cielo. ¿Qué significa que tiene autoridad? Más autoridad que la iglesia cualquiera, la de Carlos Pará, la de José Smith, la suya, la de que sea, que no tiene la autoridad que le dio a Pedro, al Papa. No tiene las llaves del reino. Puede ser muy bueno, puede ser la más santa, pero no tiene las llaves del reino. No tiene la autoridad que Jesús le dio a Pedro. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. ¿Cuál es la idea de quitar a Pedro del camino? Para fundar muchas iglesias. Porque Pedro estorba. Cuando hay un solo jefe dentro de la iglesia, entonces no es que cada quien piensa lo que quiera y cada quien funda su iglesia. No, hay un jefe dentro de la iglesia. Esto es lo que estamos analizando. Y entonces yo no puedo estar fundando otras iglesias. Cuando yo quito a Pedro del camino como jefe de la iglesia, cualquier persona se puede nombrar pastor, cualquier persona puede fundar su iglesia, porque Cristo no fundó ninguna iglesia. Eso se respeta. Pero lo que estamos mostrando es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Puede interpretarlo a su manera y lo podemos escuchar y ustedes van analizando lo que ellos están diciendo tranquilamente, no hay ningún problema. Porque aquí hay la libertad de que se exponga lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña otra persona. Pero todos tenemos la inteligencia de analizar. Y si comparamos entonces esto de Mateo 16:18, que no es un texto hablado así, sino que es algo diciente de allá, de Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, que lo vamos a leer. Lean Isaías capítulo 22, 20 al 22. Entonces nos damos cuenta que esto que Jesús está haciendo con Pedro no es casualidad, que no es algo extraño para el pueblo judío. El pueblo judío entendió clarito y raspado cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro. ¿Por qué lo entendió? Porque era la costumbre del pueblo de Israel. ¿Dónde está? En Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Ahí hay una costumbre del pueblo de Israel que lo vamos a analizar para no decir cosas que a mí me parecen, sino lo que dice la Biblia. Escuchemos lo que dice Isaías 22, 20 al 22. Aquel mismo día llamaré a Ezequiel, hijo de Elquías, le pasaré tu traje, le colocaré tu banda y le traspasaré tus poderes. Tus poderes, siga, poderes, dale. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá, siga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Pondré en sus manos la llave de la casa de David, del reino de David. Entonces observen que eso ya estaba en las Escrituras. Cuando Jesús dice, a ti te doy las llaves, estaba en las Escrituras. Del reino, ya estaba en las Escrituras, que el que estaba entregando las llaves es el rey, es el que entrega las llaves. Entrega las llaves, ¿para qué? Sigan. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿Pura coincidencia? No, es que la Biblia, recuerde que Mateo, hermano querido, recuerde que Mateo
es el evangelista que le escribe a los judíos conversos. Y si le escribe, ya le doy chance. Déjeme que yo tengo que responderle y después le doy chance. Y si Mateo le escribe a los judíos conversos, judíos, entonces Mateo le está hablando a los judíos cómo era que se hacía en el Antiguo Testamento, cómo era que el rey dejaba a su mayordomo, cómo lo hacía públicamente para que la gente lo considerara padre, cómo lo hacía públicamente para que la gente le rindiera respeto, para que cuando él hablara era como si hablara el rey. Públicamente le entregaba las llaves y le decía: lo que abra nadie podrá cerrar, lo que cierre nadie podrá abrir, y así lo nombraba mayordomo. Y a ese mayordomo todos los súbditos, y subrayan esto, los súbditos del rey lo llamaban padre, lo consideraban jefe, lo consideraban autoridad, lo respetaban, le obedecían, los súbditos del rey. Y por eso dice: le daré las llaves de la casa de David. Aquí Jesús, a diferencia de eso, le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Dos cosas. Uno, Jesús es rey. ¿Quién entregaba las llaves? El rey. A ti te doy las llaves del reino, no de la tierra ni de la casa de David, el reino de los cielos. Entonces Pedro pasa a ser una autoridad en la iglesia de Jesucristo que está fundando, y una autoridad que la dio el rey, y si la dio el rey nadie la puede cambiar. Lo que el rey dictó, lo que el rey hizo, eso solamente un enemigo del rey que esté dispuesto a hacerle la guerra comienza a atacarlo para tomar al rey. Pero los súbditos del rey obedecen, tan así es que todos tenían que llamarlo padre, y por eso nos llamamos a Pedro papa, que significa padre, jefe, guía, como usted lo quiera llamar, y lo utilizamos la palabra papa para diferenciarlo de los demás. Pero eso significa una persona que tiene autoridad, que el rey le dio la autoridad, le dio el poder, lo nombró jefe de su reino. Al igual como lo dice en Juan 21:15, apacienta mis corderos, lo nombró pastor, jefe, papá de esos corderos. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, si hay una persona que tiene autoridad, si hay una persona que representa al el rey es Jesucristo. Quien representa al rey es el que recibió las llaves, Pedro. Jesús nos dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a mí mismo me doy las llaves del reino de los cielos. Lo que yo mismo ate quedará atado, lo que yo mismo desate quedará atado. No, está hablando con Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino, a ti te doy las llaves del reino. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces es muy distinto a lo que ellos enseñan. Se les respeta, pero estoy explicando por qué en la Iglesia Católica tenemos a Pedro como jefe. Queridos hermanos, para muchos resulta difícil aceptar que Pedro haya sido constituido por Cristo como jefe visible de la Iglesia. A primera vista, las cartas apostólicas muestran a los primeros cristianos tratándose como hermanos, caminando en igualdad de dignidad como miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta fraternidad no elimina la existencia de una autoridad legítima, así como la subordinación cristiana no implica despotismo ni dominio humano, sino servicio y responsabilidad espiritual. Cuando observamos la figura de Pedro en el Nuevo Testamento, vemos a un apóstol profundamente humilde, cercano a sus hermanos, pero al mismo tiempo claramente investido de una misión de guía. Era él quien tomaba la palabra, quien confirmaba a los discípulos y quien intervenía para resolver los conflictos más delicados dentro de la comunidad naciente. La autoridad, en Pedro, se ejercía como Cristo la enseñó, sirviendo. Algunos señalan que Pablo reprendió a Pedro, queriendo usar este episodio para negar su primado. Pero este hecho, lejos de debilitar la autoridad petrina, la engrandece. Nos muestra que la verdadera autoridad cristiana no es orgullosa ni infalible por carácter personal, sino abierta a la corrección fraterna. Pedro conserva su primado precisamente porque su liderazgo brota de la humildad que reconoce, escucha y acoge la verdad, venga incluso del más sencillo de los hermanos. Y aquí hay otro hermano que quiere compartir. Si tiene... Para cerrar, vamos a hacer otro tema, ¿verdad?
nosotros como cristianos creemos que esa confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una palabra infalible. Nosotros no creemos en la infalibilidad del hombre, porque un hombre puede ser cualquier y puede cometer errores. Tal y cual como Pedro mismo dice, la que no está contestando las cosas, aparte de eso, nadie está Pedro, que la cara las llaves. ¿Se lo explico? No, todavía no. Mientras tanto puede buscar primero en Corintios 3 para compartir. Y ahorita le explico eso, porque usted lo dejó en la y no puede quedar claro, tiene que tener una explicación. Ahorita se lo explico. Dale, y cuando me dé chance, pues se lo explico. Entonces nosotros creemos en la infalibilidad de la palabra que Cristo es el Cristo es Hijo de Dios. Y sobre esa base nosotros no podemos, no hay que separarnos de las congregaciones ni abrir muchas diferentes denominaciones, sino que lo que nosotros creemos es que una congregación se tiene que someter a la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, si una persona se separa de la verdad fundamentales del cristianismo, ya sea la deidad de Jesucristo, ya sea la Trinidad, o sea, otras verdades que no pueden ser negociables, entonces nosotros también declaramos a nosotros hermanos de que aceptan esto, pero después cosas secundarias, periféricas, si están en desacuerdo, nosotros lo aceptamos como hermanos porque aceptan la verdad del cristianismo, pero no estamos nosotros, por ejemplo, los testigos de Jehová que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros lo podemos llamar hermanos de algo que está atacando la verdad fundamental del Evangelio, ¿me entienden? Y en cuanto a fe, nosotros podríamos decir que es algo fundamental, pero hay todavía una discusión. Nosotros creemos que la verdad fundamental del Evangelio es Jesucristo mismo, como va a ser. Primera de Corintios 3:11 que va a ver, nosotros no podemos tener dos fundamentos o dos piedras angulares. Y si puede Pero no he dicho que Pedro no tiene regular en ningún momento. Porque de repente lo podemos pensar que la aclaración es muy importante. Entonces nosotros que creemos en Jesucristo, estamos en su palabra, nosotros creemos en la asociación apostólica, incluso creemos en la Iglesia Católica Apostólica. Lo que nosotros creemos es que en algún momento de la historia, ya sea con Constantino, esta verdad del Evangelio que fueron distorsionándose, incluso con Lutero cuando clavó la palabra de tesis, él quería volver a la palabra, no se quería dividir a la Iglesia Católica, quería reformar la Iglesia Católica y volver a la verdad fundamental del cristianismo, que estaba metiendo inconveniencia, estaban hablando de que una manera cuando todo eso que nosotros sabemos, que el mismo Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por la enfermedad mortal y por curantismo. Entonces nosotros, de esta manera nosotros creemos que nosotros venimos de manera sino que estamos hablando también la palabra cristiana energética que implica, porque sabemos que hay distorsiones, hay gente que negocia la fe, hay gente que vive en la fe, pero no de manera correcta, sino que se aprovecha de la gente de la fe cristiana, pero nosotros no le tomamos como hermano. Estamos ahí donde Vaya nosotros. El que dice usted, vaya, pero voy a explicar. Como usted me está diciendo, así que me encanta. Por eso estoy a gusto compartiendo a gusto. Y los felicito porque así es que uno aprende. Tanto usted como nosotros, ¿verdad que sí? Y los que nos escuchan, estamos edificando la comunidad. Pero te voy a explicar la primera. Jesús le acaba de decir a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra que quedé en mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ya te quedará atado, lo que ya te quedará desatado. Inmediatamente en el otro versículo, en el versículo 21, Jesús le dice, mire querido, usted lo van a leer. Juan, aquí. Primera de Corintios 3:11 también pedí que se... No, voy a aplicarle lo que usted me dijo y ahorita le doy chance para que usted amplifique. Entonces, el Mateo 16:21, ustedes verán que Jesucristo, y lo vamos a leer, para que ustedes se acuerden, pues no lo leamos, se lo recuerdo. Que Jesús le dice a Pedro, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y lo van a matar, lo van a engañar. Y Jesús le dijo, Pedro le dijo, lejos de ti, Señor, eso no puede suceder. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. A eso usted me hizo referencia. Se lo voy a explicar cómo lo entiende la Iglesia Católica. Que usted lo acepte o no lo acepte, la cuestión suya. La Iglesia Católica entonces está diciendo que sí, Jesucristo le dio la autoridad a Pedro dentro de la iglesia, pero que sin embargo Pedro no deja de ser humano, que sin embargo Pedro va a pecar. La iglesia no enseña que Pedro es impecable, eso no lo enseña la iglesia. La
La iglesia enseña que Pedro peca y el Papa se confiesa. Es pecable. Por eso le dice, aparte de mí, Satanás, porque ha pensado como los hombres y no como Dios. Ciertamente. Ahora bien, ¿qué nos garantiza a nosotros que esta iglesia es la de Jesucristo? Porque a pesar de que Pedro es un hombre pecador, que se dejó tentar por el diablo, Jesucristo no le dijo a continuación, y usted puede leerlo a continuación, no le dijo, puesto que usted se dejó tentar por el diablo y fue para mí un instrumento de Satanás, ahora lo quito, le quito las llaves. Ahora lo que ató, lo que ata ya no quedará atado, lo que desata no quedará desatado. A nosotros nos comprueba más firme todavía que esta iglesia de Cristo, porque a pesar de que Pedro es un pecador, Jesucristo no le quitó la autoridad que le dio, no le quitó las llaves, ni le quitó esto, lo que ata quedará desatado. Por eso nosotros en la iglesia sabemos que han existido papas que se han portado mal y seguimos en la iglesia católica porque Cristo no le quitó la autoridad. Si le hubiese quitado la autoridad a Pedro, listo, pero no se la quitó. Garantía que aunque el Papa sea un pecador, nosotros tenemos que mantenerlo. Ya le doy chance, déjeme que le explique. La segunda, usted con el respeto que merece, usted me dice que Pablo, que usted no cree que Pedro es infalible. Voy a aclararle las cosas. Pedro no es impecable. La iglesia no enseña que Pedro es impecable. La iglesia enseña que Pedro es infalible. Es cosa distinta a impecable. Yo dije infalible. Usted dijo infalible. Usted no dijo impecable, usted dijo infalible. Y nosotros en la iglesia católica enseñamos que Pedro es infalible por un motivo. Y le voy a mostrar que usted también cree que Pedro es infalible. Usted cree que Pedro es infalible. A ver, primero lo voy a mostrar en la Biblia. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Si Pedro es no impecable, Pedro va a pecar. Pero no dice Jesús que eso le va a hacer que no sea infalible. No. Jesucristo mismo muestra que Pedro va a pecar. Las dos cosas van unidas. Un Pedro pecador, pero un Pedro infalible. Vamos a ver. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como se hace con el trigo. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Siga. Pero yo he rogado por ti. Aquí está la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no se venga abajo. Esto se llama infabilidad en castellano. Jesucristo oró, pidió, y esa oración tiene que ser escuchada porque es el Hijo de Dios, para que la fe de Pedro no se venga abajo. Y ojo, ahí mismo dice que Pedro va a pecar. Tú entonces, cuando hayas vuelto, Pecó, es un pecador. Cuando haya vuelto, cuando te hayas arrepentido del pecado, tendrás que fortalecer a tus hermanos. entonces un Pedro pecador, pero infalible. ¿Y qué significa infalible? Satanás pidió permiso para zarandearlo a ustedes como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti para que no peques. No, para que tu fe no se venga abajo. Se lo traduzco en castellano. Que en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, vendrán papas malos. A usted le consta que han existido papas malos. Pero que la fe que Jesucristo le enseñó a Pedro jamás ha sido cambiada. Se mantiene esa fe infalible, nunca va a cambiar. Se mantiene esa fe a pesar de que hayan existido papas malos. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú debes fortalecer a tus hermanos, para eso coloco a Pedro. Y ahora, para que usted no sabe, pero usted cree que Pedro es infalible. Y se lo voy a comprobar con hechos. La Biblia no existía. Existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento existía una carta por allá, una carta por allá, pero nadie sabía cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. Llegó un momento en que se reúnen todos los libros del Nuevo Testamento, 27, y se le agregó a la Biblia conocida hasta entonces, se le agregó 27 libros. Se lo agregó
el Papa de la Iglesia Católica, que nosotros creemos que es infalible. Y dijo que esto era palabra de Dios. Usted debe saber que existe el Evangelio de San Pedro, pero no lo tenemos en la Biblia. El Evangelio de Santiago, pero no lo tenemos en la Biblia. El Evangelio de San Judas no lo tenemos en la Biblia. Otros Apocalipsis y otros Hechos de los Apóstoles no lo tenemos en la Biblia. Pero ¿por qué solamente tenemos 27 y no tenemos más? Cuando hay muchos más. Porque el Papa, que es infalible en cuestiones de fe, dijo: estos libros son palabra de Dios. Esto es lo que va a componer la Biblia de los cristianos. Si el Papa no fuera infalible, usted no creería que ese Nuevo Testamento es palabra de Dios. Porque quien le asegura a usted que eso es palabra de Dios no es su pastor. Lo que le asegura a usted no es su iglesia. Es el Papa que Cristo dejó, San Damaso I, en el 382, quien le dijo al mundo con la infabilidad, sin lugar a equivocarse en cuestiones de fe, que es la palabra de Dios. Si el Papa no fuera infalible, usted le hubiese quitado a lo mejor ya el Apocalipsis, o le hubiese quitado a lo mejor la carta a los romanos, o le hubiese quitado tal cosa. ¿Por qué Martín Lutero no tocó ni un libro del Nuevo Testamento? Porque sabía que el Papa era infalible. Y si el Papa lo dijo, listo. ¿Por qué usted nunca ha cuestionado el Nuevo Testamento si lo hizo la Iglesia Católica y lo dijo el Papa? Porque usted cree que el Papa es infalible. Si el Papa no fuera infalible, usted no creería que esos libros, y única y exclusivamente esos libros, conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Permíteme. Me parece muy correcta la votación, ¿verdad? Yo, según lo que estudié en la historia, es muy distinta. El canon se fue desarrollando no de un día para otro, sino que fue un proceso. Y ese proceso lo hizo La Iglesia Católica Apostólica, pero la forma no, la romana empezó por un Constantino 327 aproximadamente. ¿Y a qué fecha fue? Ya existía el Constantino, ¿no es así? Ya no pasaba el tiempo. Nosotros tenemos constancia de una historia, el canon de Muratori, que ya hablaba casi todo el canon extenso, excepto el libro de Santiago. Pero ya está en el texto que tenemos, según la historia, evidencia que el canon completo ya existía mucho antes del año 300, mucho antes del siglo IV. Entonces ya tenemos el canon completo, e incluso tenemos evidencia de que los padres de la iglesia, ya sea los discípulos de Juan, los Marcos, pero ellos utilizaban los evangelios, se utilizaban los libros de Filemón, de Filipenses, Colosenses, pero obviamente ellos tomaban eso como libros inspirados por Dios. Ellos no estaban enseñando la arquitectura, la arquitectura de Pedro, ellos estaban enseñando eso porque ellos no tomaban como inspirados. Después llegan a Acción, que hace su cambio con los libros apócrifos que eran atacados de manera fundamental en el cristianismo. Y ellos entonces tienen que responder a eso de alguna manera, y ahí se formó el canon, el credo católico apostólico y también la sucesión apostólica. Ellos de alguna manera podrían decir de que nosotros somos los que estamos desde Pedro, desde Juan, desde los discípulos de Cristo mismo. Ellos podían hacer una sucesión apostólica para poder defender de que ellos realmente estaban en la verdad. Entonces tanto el credo, el catolicismo, la sucesión apostólica y el canon son respuestas a las iglesias de la iglesia. No es que es un pasadismo de día para otro, bueno, vamos a coger estos libros y estos libros son cristianos de Dios, sino exactamente la historia cuenta que por medio de un proceso puede determinar cuál iba a ser el canon. Y ese proceso lo decidió el Espíritu Santo. Perfecto. Ahora te voy a mostrar varias cosas que debes tener presente. Sepa que también está en la mujer. El pastor la existía también el pastor Hermes. Existía otro libro que también se leía, que también era tratado como si fueran inspirados, y usted lo sabe. Y usted mismo dijo que tanto menos en la carta de Santiago. Yo no dije que esos libros no existían. Dije, el uno estaba en un lugar, el otro estaba en otro, y el otro estaba en otro. La carta a los romanos estaba en Roma.
La carta a los Efesios estaba en Éfeso, la carta a los Filipenses en Filipos, la carta... Y todo esto se fue, claro está. Unos leían esto, Cuando otros mencioné leían el esto, caso de una perdón, persona- usted no, y ya me da chance, yo le doy chance ahorita. A ver, perdón. No, pero eso no fue lo que yo dije. No, pero ya va. Le estoy explicando lo que usted ahorita usted interviene. Unos leían, ciertamente, dice, antes de eso ya se leían esos libros. ¿Sí? No, yo no dije eso. Yo dije que antes de eso ya existía un canon, que obviamente no es que... A ver, dime cómo se llamaba el canon que se El tenía. canon de Muratori, por ejemplo, un canon de... ¿Y tenían todos esos libros? Tenían todos menos Todos. el libro de Santiago. Entonces no todos. Pero ya era un canon. Pero era un canon, pero a ver, ¿por qué usted no tiene ese canon de laboratorio? ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué tiene de la Iglesia Católica? Es Porque una el buena Papa es pregunta. infalible, porque fue el Papa quien lo dijo. Si no, usted tuviera aquel En canon. realidad no fue un papa, sino que fue un concilio. El concilio. Cierto, exacto, fue el sínodo romano. El sínodo romano de 382. El sínodo romano de 382 viene y reúne los obispos de Roma. Concilio de Nicea. No, estoy hablando del sínodo romano primero. El sínodo romano del 382 reúne a todos los obispos de Roma junto con el Papa San Damaso I. Y ahí es cuando por primera vez se dice, por primera vez, estos libros son inspirados por Dios. Después viene el concilio de Nicea, el concilio ¿cómo se llama? De Cartago, ¿verdad? Pero vienen y van dando, reafirmando lo que dijo el Papa. Pero si este hermano verdaderamente no creyera que el Papa es infalible, se queda con el canon que ya existía. Yo creo Díganle a Santiago, Pero yo no digo que el Papa no sea infalible. porque si no, ¿cómo hacemos? Es que Si yo usted- no dije... Pero, a ver, hermano, el hombre sabio sabe escuchar. Y el hombre sabio sabe hablar. Usted se da cuenta que cuando usted habla, yo lo escucho, hermano, no lo interrumpo, no se da cuenta. Yo Pero también... ¿por qué no me deja hablar? Déjeme y yo le doy chance. Yo le aseguro que usted va a expresar su idea. Cuando yo Pero dije algo, usted me dijo, no, yo no dije eso. así sí no puedo yo. Hasta ahí sí llego yo. Ahí llego y me regreso. Permiso. Hasta ahí llego y me regreso. No. Llego y me regreso. Si usted me deja hablar, que quede las cosas claras, yo te doy la palabra como lo he hecho. Usted mismo es testigo. ¿No lo he dejado expresar? Sí. Déjenme entonces a mí expresar. Porque si no, hermanito querido, con el amor y el respeto que usted merece, hasta aquí llego yo y no le camino más. Porque cuando ya se rompen las normas del buen hablante y del buen oyente, ya esto se vuelve una sopa. Y yo no quiero que esto se vuelva una sopa. Díganme y yo le aseguro, le doy el permiso. Si no, aquí está el otro hermano que quería hablar. Entonces, no podemos romper las normas del buen hablante y del buen oyente, porque si no, no volvemos a nada. Ciertamente, estos libros ya existían. Y ciertamente ya habría una agrupación de libros que son canon. Es un canon que dice el libro. Pero no existía todavía una ley, una normativa, diríamos, algo ya firme. Estos libros, no, ellos son palabra de Dios. Y es el Papa de la Iglesia Católica que lo que él dice es verdad. Nombra, ahí está San Jerónimo, que usted debe saber que metió la mano en eso, de la Iglesia Católica. Llegó, nombra a un grupo, ese grupo trabaja, ese grupo analiza, no es así por así, guiado por el Espíritu, como él dice, lo guía el Espíritu Santo, y llegan y le dice la Papa, este es el trabajo, los especialistas de su tiempo, este es el trabajo que hemos hecho. Entonces el Papa dice, bueno, yo ahora analizo lo que ustedes han hecho y ahora yo le digo a los cristianos, esta es la Biblia, este es el canon de los cristianos, no aquel, no se le puede meter más libros, no se le puede quitar más libros. Él mismo dice, el canon que existía antes no tenía Santiago. Entonces, ¿por qué no creen en ese canon? ¿Por qué creen en la Iglesia Católica? Porque cuando los hermanos separados salen de Martín Lutero era de la Iglesia Católica y Martín Lutero era un doctor, conocía y sabía que si el Papa era infalible y había dicho que eso era palabra de Dios, él tenía que aceptarlo. Fíjense que Martín Lutero logró dudó Martín Lutero de los libros del Antiguo Testamento.
Testamento que Cristo utilizó, que era del canon de Alejandría. Porque cuando Cristo vino no existía el canon de Palestina, que fue en el año 90. Existía el canon de Alejandría, que tenía los 46 libros que nosotros tenemos. Y a pesar de eso, Martín Lutero dudó de esos libros, a pesar que Cristo lo utilizó en los apóstoles también, y que Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, y Pablo estaba hablando no del canon de Palestina, porque eso fue antes del 90, y Palestina fue en el año 90. Si no estamos hablando del canon de Alejandría, sin embargo, Martín Lutero dudó de esos libros. Pero ni un instante Martín Lutero dudó del Nuevo Testamento, porque él sabía que el Papa es infalible. Lo que ha hecho la Iglesia de Cristo, esa iglesia de la que él pertenecía y que se estaba saliendo por los motivos que dijo el hermano, y que él tomó la decisión de salirse de esa iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo, pero yo me salgo, no estoy de acuerdo, por esto y por esto, dio sus razones, pero se salió. Y esa iglesia, con el Papa San Damaso I, es la que dice, esto es palabra que dijo el Papa, y por haberlo dicho el Papa, la autoridad que es infalible, este hermano y sus pastores y todos los hermanos evangélicos creen firmemente, sin dudar, que esto es palabra de Dios. Y por eso van predicando casa por casa la palabra de Dios, que la Iglesia Católica, que el Papa infalible de la Iglesia Católica se lo dijo, y ellos tienen la certeza que es así porque lo dijo el Papa que es infalible. Si no hubiese dicho otra persona, no lo creería. Ahora sí tiene la palabra. Porque hace rato usted me había interrumpido diciendo, yo le dije eso y yo lo acepté con mucho cariño, ¿verdad? A veces cosas que yo, por ejemplo, no quise decir, no quise darme a entender de tal manera, entonces yo... Es el momento para que lo explique. Bueno, no me importa tanto. Yo quiero dar fuerza porque no por aceptar que el Papa, que me había mencionado, nos dio la Biblia a los cristianos, yo te puedo aceptar eso. Pero eso no implica que el Papa tenga que Dios es infalible al preservar su palabra. Por ejemplo, yo puedo aceptar también que el catolicismo romano fue el que trajo el evangelio para la muerte. Puedo aceptar eso. Pero eso también pone un instrumento en parte de Dios para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. O sea, nosotros incluso le debemos mucho a la Iglesia Católica Romana. Pero eso no quiere decir que nosotros siempre estemos de acuerdo con todas las enseñanzas, siempre y cuando nosotros leamos o tratemos de la escritura o acomodarnos. Nosotros siempre vamos a tratar de, o sea, agradecemos el actuar del catolicismo romano, o de los papas, de utilizar, de entenderse a través del mundo, de alcanzar incluso en nuestro país. Pero de igual manera yo agradezco poder conocer la palabra de Dios a través del catolicismo romano, que fue el que trajo el cristianismo a Paraguay. Entiendo, me da la forma de entender. Pero algunos quieren decir, Si me preguntas, me vas a entender, es que yo no entiendo porque usted habla muy rápido para entender. sí, un poquito más. Si vinieron aquí, se ve la mejor porque me entendería mejor. Es que yo, si tengo que dar mal pero así no hay problema. Para hacer la idea, para despedirme, explicar, eso es lo que nosotros podemos aceptar que por medio de un papa que armó el concilio llegó la palabra de Dios o se formó el canon. Podemos aceptar eso, ¿no importa? También podemos aceptar que la palabra de Dios por medio del catolicismo romano trajo el evangelio o el cristianismo a nuestra tierra o a Latinoamérica o por medio del catolicismo, pero Dios también puede usar ese instrumento que es la religión para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. O sea, Dios es el que utiliza los instrumentos para poder tener nosotros a mano algo seguro que es la palabra de Dios. Y nosotros en la integridad de la palabra de Dios descansamos de que el Espíritu Santo fue el que pudo contener la compilación correcta o completa de la Biblia y de las Escrituras y también resguardar hasta este tiempo la palabra de Dios, porque es su palabra. No es que una religión agarra y dice, bueno, vamos a terminar esto y esto y esto. Correcto, el Espíritu Santo es el que guía a los hombres para que su palabra sea mantenida, pero yo quiero que Dios sea glorificado, porque Dios es el que nos dio su palabra, porque si Dios no existe, entonces nosotros tenemos una especie de suerte de tener algo tan seguro en nuestras manos, ¿verdad? Pero no, la evidencia histórica, la evidencia documental nos sugiere que Dios mismo es el actor principal en todo esto. Y eso nada más le quería, para completar mi idea. Gracias. Si quiere se queda, pero yo quiero que usted me escuche algo, así como yo lo escuché.
Acepto y te felicito que haya aceptado que fue el Papa, porque no puedes negarlo, que está en la historia y cualquier persona lo está escuchando y sabe si usted está diciendo verdad o mentira. Si usted dijera no, todo el mundo va a darse cuenta que usted simplemente está defendiendo una postura, pero no busca la verdad. Te felicito. Que fue la Iglesia Católica que dio a conocer el Evangelio también a todas partes. Usted también dice que es cierto, lo felicito. Pero no estoy de acuerdo en algo. Donde usted dice, pues ahora yo puedo agarrar las Sagradas Escrituras, porque Dios se glorifica en que yo lea la palabra del Señor, dando a entender, no lo digo, pero yo fue lo que entendí, de que entonces la persona puede leer la Biblia y entenderla, no someterse a lo que diga la Iglesia. Algo así, entendí yo. Si es así, o eso. Entonces, si es así, ahí difiero de usted, hermano José, por varios motivos. El primer motivo es porque segunda de Pedro 1:20 advierte contra eso. No es que el Señor se glorifique cuando usted agarra la Biblia y la lee y la interpreta a su manera. No se glorifica el Señor. Ya lo vamos a leer. Para que usted se dé cuenta que usted está en un error al pensar de esa manera. Y se lo voy a mostrar. Segunda de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Sépanlo bien. A ver, ¿saben qué significa en castellano sépanlo bien? Deben saberlo y grabarlo y jamás olvidarlo ni pasarlo por alto. Sépanlo bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber bien? Dale. Nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Nadie. Yo lo escuché cuando usted habló. No, pero la explicación no. Dice la Biblia, nadie, y ese nadie significa ni usted, ni su iglesia, ni nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Nadie. Porque fueron hombres inspirados por Dios que la escribieron y no podemos que cada quien la interprete. Porque si fuera verdad que cada quien puede interpretar las Escrituras, como digo, retrocedan del video lo que están viendo por internet. Si él me dijo o no me dijo cuando yo le pregunté y le dije, ¿es o no es? Y usted me dijo, sí, eso es lo que yo le dije, se lo recuerdo. Yo le dije, quiere decir que usted puede interpretar las Escrituras, puede tomar las Escrituras y la puede leer usted y la puede interpretar usted y no someterse a la iglesia. Eso sí, pero no. Eso sí, entonces aquí dice, le felicito, porque eres hombre capaz de reconocer cuando estás cometiendo un error, te felicito. Así el hombre que es capaz de reconocer su error, aprende. Ahora, ya le doy la chance de hablar. Usted no se preocupe que como usted ve, yo le regalo todo el tiempo que usted quiera. Pero con tal de que usted... ahí es donde yo no puedo. Perdóneme. Pero ¿qué pasa? Yo fui a la escuela. A mí me enseñaron las normas de buen hablante y de buen oyente. Y en las normas de buen hablante me decían, cuando otra persona hable, usted escucha. ¿Sí? Y cuando usted hable, que otro te escuche. Entonces creo que está faltando las normas de buen hablante. Entonces, a ver, aquí dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Nadie. Es decir, que cualquier persona agarra la Biblia y le dice al Espíritu Santo, guíeme, ilumíneme, y no importa decir cosas que Jesucristo haya dicho dentro de la iglesia a través de las Sagradas Escrituras y que la iglesia custodia, venga y diga otra cosa distinta. Por eso es que existen las sectas, porque cada quien la interpreta a su manera. El uno la interpreta de una manera, el otro lo interpreta de otra, el otro lo interpreta de otra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que surgieran tantas sectas con Martín Lutero? Martín Lutero dijo, cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. No es la iglesia la que puede interpretar las Escrituras. Cada quien la puede interpretar. Su discípulo, el Calvino, sus discípulos, los que vienen de él, interpretaron por su propia cuenta las Escrituras y se salieron de la iglesia de Martín Lutero y fundaron su propia iglesia. Martín Lutero le dolió. ¿Cómo va a creer eso? ¿Cómo me van a dividir la iglesia? Pero él había dividido la de Cristo. ¿Pero por qué le dividió? Porque él dio un lema que no está en la Biblia. Cada quien puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, no está en la Biblia. Y Pedro dijo, sépanlo bien. Nadie puede interpretar la Escritura. Y si usted se llama nadie, tampoco usted.
Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y explica por qué. Primera de Pedro 3:16, ¿por qué? Primera de Pedro 3:16, ¿por qué nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta? Y a ver si Pedro tenía razón o no. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. A ver si Pedro tenía razón o no tenía razón. Él, sin embargo, fue reprendido por su torpeza. No, segunda de Pedro 3:16. 3:16, ¿verdad? Sí. Pedro 3:16. ¿Esa es? Sí, Entonces, no. no me vengan a caer mentiras, no. Pablo, con la sabiduría que se le ha dado, y lo repite en todas sus cartas donde habla de estos asuntos. Ya va, que esta cita yo quiero que el hermano la escuche. A ver, dale. Segunda de Pedro 3, Ajá, 16 dice, ¿verdad? Pablo, con la sabiduría que se le ha dado, y lo repite en todas las cartas donde habla de estos asuntos, hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender. Ahí tenés, porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque hay en ellas cosas difíciles de entender. Siga. Que las personas ignorantes... Que la persona... No corra. Estos muchachos nunca lo han leído eso y necesita que lo lean. Que las personas ignorantes... Segundo. Sí. La difícil de comprender es que las personas ignorantes y poco firmes en la fe... Dos clases de personas que pueden dañar. Los ignorantes y los poco firmes en la fe, cuando leen las escrituras por su propia cuenta, tuercen las escrituras, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. Lo hacen para su propio daño, se dañan, no es para glorificar a Cristo, no es para gloria de Dios, es para su propio daño y van dañando a los demás. Porque este funda una iglesia distinta, este otra distinta, y cada uno va interpretando la Biblia a su propia manera. Hermanos, no podemos cansarnos de insistir en una verdad fundamental para la vida cristiana: la libre interpretación de la Sagrada Escritura, desligada de la autoridad que Cristo dejó a su iglesia, es un error gravísimo. Cuando cada persona se convierte en su propio maestro, interpretando la palabra según sus emociones, conveniencias o prejuicios, es decir, bajo el sesgo de confirmación, corre el riesgo de atribuirle a Dios un mensaje que el autor sagrado jamás quiso transmitir. La Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, fue escrita para nuestra salvación, no para ser moldeada según nuestras ideas personales. Así lo recuerda con frecuencia el padre Luis Toro. Fue precisamente cuando cada quien comenzó a interpretar la Biblia a su manera que surgieron múltiples denominaciones, cada una proclamando su propia verdad, acomodada a la mente y deseo de cada fundador. Lo que nació como un intento de buscar a Dios terminó, en muchos casos, en una fragmentación dolorosa que confunde a los fieles y debilita el testimonio cristiano. El diablo, padre de la mentira, se aprovecha de esta dispersión para sembrar división. Por eso la Iglesia enseña que la interpretación auténtica de la Escritura pertenece al magisterio, a fin de que el pueblo de Dios permanezca unido en una misma fe, una misma verdad y un mismo Señor. Lo que opina este, lo que opina aquel, y escuche cómo sigue Pedro. Así pues, muy queridos, avisados como están. No, muy queridos. A ver, léame. Bueno. Despacio. Bueno. Despacio, hombre. Así pues, muy queridos. Avisados como están. Avisados como ya están. Tengan cuidado. Repítalo. Tengan cuidado. Por tercera vez. Tengan cuidado. Esto es lo que hace la Iglesia Católica. Tiene cuidado. Siga. No sea que esa gente extraviada, el que interpreta las escrituras por su propia cuenta, por ignorancia y poco firme en la fe, se extravía para su propio daño. Tengan cuidado, no sea que esa gente, gente extraviada, los engañe y los arrastre. Y se lo lleven a arrastra para su iglesia. Le hagan perder la firmeza y le hagan perder la firmeza que usted tenía como católico. Y por fin cae. Y por fin se metió al evangélico. Tengan cuidado. Por eso nosotros no aceptamos eso. Lo dice la Sagrada Escritura. Ahora, si usted me demuestra otra cosa con la Biblia, dale, tiene su permiso. Bueno.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que enseña el sacerdote, la costumbre de pastoría. Pero también, pastor, ¿verdad? No. Bueno. Como me lo preguntan, los verdaderos pastores somos los sacerdotes. Bueno. Quiero explicar que yo creo que si una persona puede llegar al conocimiento bíblico de lo que dice la Escritura, no de una manera interpretando de manera privada, porque como él dijo y explicó y explayó verdaderamente de manera correcta, uno puede perderse. Ahora lo que dice 1 Juan 2:27 voy a leer. Pero la unción se refiere al Espíritu Santo, que vosotros recibisteis. Primero teníamos que haber recibido el Espíritu Santo para poder comprender las verdades del Evangelio. Porque todo lo que se diga desde un púlpito, nosotros tenemos que corroborar con la palabra de Dios, porque este es nuestro parámetro del Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar la verdad, porque hay una sola verdad, y esa es la que determina la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, o sea, no se sale, no, tiene que estar en ustedes. Desde que ustedes nacieron de nuevo, como dijo hace rato el Señor acá, el nuevo nacimiento implica recibir el Espíritu Santo de Dios. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué dice? Que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Obviamente tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Parece una contradicción. ¿Pero qué explica acá? Así como la unción misma les enseña todas las cosas. O sea, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la unción misma se encarga de enseñarnos todas las cosas y nosotros tenemos el parámetro objetivo que es la Escritura. Y dice, ¿verdad? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Nosotros entonces, en pocas palabras, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y nos guía para nosotros poder alcanzar la verdad y no desviarnos de la palabra de Dios. Porque si nosotros, por ejemplo, creemos en algo que no está establecido en la palabra de Dios, nos estamos desviando. Tenemos que nosotros someternos primeramente al Espíritu Santo que nos guía para poder determinar si es que lo que nos está enseñando desde un púlpito, el sacerdote, el pastor, el predicador, está enseñando verdaderamente la Escritura. Nosotros tenemos que seguirnos a la palabra de Dios, no descansar en lo que dice alguien desde un púlpito, sino en lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque cuando estemos frente a Dios, nosotros no vamos a poder decir, sí, pero a mí me enseñaron de esta forma y de esta forma. No. ¿Por qué vos no aprendiste por tu propia cuenta? El Espíritu Santo te tendría que guiar a la verdad. Entonces nosotros no podemos justificarnos de que estamos en el error porque nos enseñaron así, sino que nosotros no tenemos justificativo porque tenemos la responsabilidad moral y espiritual de llegar a conocer la verdad por nuestros propios medios, por el Espíritu Santo que nos va guiando hacia la verdad. Yo puedo estar equivocado, puedo estar diciendo un montón de disparates, pero ustedes tienen que corroborar eso con la palabra de Dios. No con las emociones, con lo que me enseñó la tradición, etcétera, etcétera. Tiene que estar corroborado por la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos queremos ajustarnos siempre a la Escritura. Obviamente nosotros podemos escuchar de tal lugar, podemos escuchar al sacerdote. Estoy de acuerdo con muchísimas cosas que él enseñó. Pero eso no quiere decir que yo, por no pertenecer a la Iglesia Católica, estoy en el error. Yo quiero pertenecer a las Escrituras, seguir a Jesucristo. Él murió por mí. Él hizo un sacrificio por más de que yo sea un pecador. Él agarra y se entrega a sí mismo y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él está cargando con mis pecados y con los pecados de ustedes. De esa manera nos estaba liberando del pecado. Hace rato dijo el Señor que no estoy muy de acuerdo con este Señor que vino, que la salvación es liberación. No, la salvación es el rescate del pecado. Él pagó un precio. Él derramó toda su sangre por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros reconocemos, de que Cristo murió por nosotros. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Y en eso consiste la salvación. ¿Y qué es la condenación? Aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. Que sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que sus obras buenas no sean manifiestas. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a alcanzar la verdad, no por nuestros propios medios, nuestro propio conocimiento intelectual, nada que ver. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que es la unción que vosotros recibiste y que permanece en vosotros para que nosotros podamos estar en la verdad. ¿Me sigue un poco de tiempo? Sí, no, tiene todo el tiempo que quiera. Si quiere seguir, o me deja, le aclaro aquí. Sí. Léame otra vez la cita que me leyó. Otra vez, léame. Pero la unción que vosotros recibisteis, Siga. de Él, permanece en vosotros. Siga.
Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Siga. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Sí. Ahora le pregunto, ¿en qué parte usted entendió aquí que la unción le va a enseñar a interpretar las escrituras? Muéstremelo. Aquí dice que le va a enseñar a usted cómo tiene que obrar según el bien, según la verdad. Aquí no está hablando de interpretar las escrituras. No confunda una cosa con la otra. La unción del Espíritu Santo te hace saber que tú, si robas, estás cometiendo pecado y no necesitas que te lo enseñe. Tú lo sabes. Tú sabes que si tienes relaciones con tu madre es un pecado y no necesitas que nadie se lo diga. La unción del Espíritu te lo dice. Pero no se refiere a interpretar las escrituras, no se confunda. Aquí no dice que la unción es para interpretar las escrituras. Le leí que Pedro dijo, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, por esto y por esto, por esto. Usted está utilizando un texto, lo saca del contexto para afirmar una cosa que usted quiere afirmar. Pero ahí no está diciendo que con la unción del Espíritu cada uno puede interpretar las escrituras como le venga en gana. Porque entonces le pregunto, cuando viene un testigo de Jehová a predicar, y si tuviera un testigo de Jehová aquí, ¿qué diría el testigo de Jehová? Yo tengo la unción del Espíritu. ¿O no? Sí, tengo la Biblia. ¿Tiene la unción del Espíritu y tiene la Biblia? Ahora, ¿predica lo mismo que usted? No. Entonces, ¿cuál es el que tiene la unción? Ellos están seguros que tienen la unción porque leen la Biblia y la interpretan a su manera y tienen el Espíritu Santo. Viene un pentecostal, viene un adventista, viene un mormón, viene esto, viene aquello y viene y enseña otra cosa. Entonces, y todos tienen la unción del Espíritu. Pero ojo, esto se llama no interpretar correctamente las escrituras. Se cumple lo que dice Pedro: el que interpreta las escrituras por su propia cuenta, por no conocer la verdad, por no tener esa fe firme, la tuerce para su propio daño. Y eso es lo que exactamente en teoría y en la práctica lo estamos viendo. ¿Cómo torcieron las escrituras? Para decir que tienen la unción y poder interpretar las escrituras por su propia cuenta. Todas las sectas dicen lo mismo. Tienen la unción y resulta que le enseñan cosas distintas a la gente. Y todos tienen la Biblia y tienen... Pero si quieren permanecer en la verdad, 1 de Timoteo 3:15 dice: la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces nos dice que usted puede tener la Biblia y tener la unción y ya está en la verdad. No, señor, es equivocado. Eso no, se le respeta porque merece respeto. Pero no es lo que la Biblia enseña, no es. Y es más, Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Léalo, Gálatas 1:6 en adelante. Que hay muchas citas y no se las voy a dar todas, pero voy a mostrarle lo que Pablo le dice a los cristianos, distinto a lo que el hermano enseña. Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó. Que según la gracia de Cristo los llamó. Sigan. Y se pasen a otro evangelio. Y se pasen a otro evangelio. Sigan. Pero no hay otro. Pero no hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, ¿qué es lo que pasa? Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo, diciendo que es la unción del Espíritu. Tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Y siembran confusión entre ustedes. Van sembrando confusión hasta que ya no haya una sola fe, hasta que no haya una sola esperanza, hasta que no haya una sola iglesia, hasta que no haya un solo bautismo, sino ya depende de cada quien. Siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como los hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Aunque sea un ángel, aunque fuera alguien de la iglesia misma que viene a predicar el evangelio de otra manera, no es por la unción, eso es mentira. Fuera con él. Sí.
Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito. Por si no quedó claro, por si alguien tiene duda, y para que sepan que es palabra de Dios y que Dios nos insiste. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Estas palabras, si no la dijera la Biblia, yo no me atrevería ni a pronunciarlas. Es más, ni la voy a pronunciar, repítalo. Yo no la voy a pronunciar para que no digan el padre Toro está maldiciendo a los hermanos. No, lejos de mí decir eso, lo que dice la Biblia. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Entonces no es un juego, no es que cada quien pueda interpretar la Biblia a su manera. Eso es peligroso, eso puede acarrear maldición. Tengo que mantenerme firme en lo que me han enseñado a mí dentro de la iglesia de Cristo. No es que cualquiera viene a interpretar las escrituras y saca nuevas doctrinas fundamentadas en la Biblia. Eso no es de Dios. Se respeta. Hay libertad de culto. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo dejar a estos hermanos en el error. Y debo decirles la palabra del Señor, porque si no, me va a decir perro mudo, fuiste incapaz de decirle las cosas a estos hermanos, los miraste en el error, no fuiste capaz de decirle la verdad. Nadie puede decir que yo estoy tratándolos mal, insultándolos. Estoy haciendo una obra de caridad. Estos hermanos que tienen sed de la palabra del Señor, que buscan con sinceridad a Dios, pero que tienen conceptos cerrados, que tienen ideas erradas, porque los engañaron, es necesario que sepan la verdad. Es necesario que se acerque, y si nosotros los católicos no nos preparamos para decirle a los hermanos, están haciendo un error, con caridad, con amor. La Sagrada Escritura lo dice, le estoy dando fundamento. Y admiro a estos hermanos, que cuando están mirando en la palabra del Señor, ellos reconocen, que cuando cometen un error, ellos reconocen. Eso no lo hace cualquiera. Es una persona que busca con humildad y sencillez la verdad, y esto es loable, eso es de admirar, esto es de felicitar, y en ustedes lo admiro, y les felicito por ese detalle maravilloso. Entonces, hermanos queridos, es un deber que Jesucristo nos pone. Miren cómo se lo dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Tito se lo dice a los presbíteros, a los presbíteros. Le escribe a Tito, pero le habla a los presbíteros. Si quieres saber qué es a los presbíteros, lo puedes leer en el versículo 5. Y le dice en el versículo 9 cómo tiene que ser un ministro dentro de la iglesia, para que ustedes sepan por qué yo estoy aquí, no estoy peleando. Lejos de mí, no lo estoy insultando, lejos de mí. Estoy haciendo un trabajo que la Biblia me da y me autoriza a hacerlo. Escuchen. Tito 1, ¿cuánto? 1, 9 en adelante. 1:9. Dice así la palabra. Debe ser un hombre que interprete el mensaje con los mismos criterios de la doctrina. El presbítero debe ser un hombre que interprete las escrituras como otras. Con los mismos criterios de la doctrina. Debe interpretar las escrituras, pero sin salirse de la doctrina. Sí se puede interpretar las escrituras, pero sin salirse de la doctrina. No es que por la unción me salgo de la doctrina. No. Siga. Para que pueda a la vez predicar la sana doctrina. Para que pueda predicar la sana doctrina. El presbítero tiene que predicar la sana doctrina. Eso es lo que hacemos. Siga. Y rebatir a los que la atacan. Y rebatir. Esto es lo que estoy haciendo. A los que la atacan. Esta mañana un hermano. Ayer otro hermano. Ayer un testigo de Jehová. Esta mañana un pentecostal. Ahorita los hermanos de qué? Evangélicos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Peleando? No, rebatiendo. ¿Qué es rebatir? Con amor, con cariño, decirle, mire, usted dice esto, pero yo le muestro en la Biblia esto. Usted dice esto, y le muestro en la Biblia. ¿Ve que es rebatir? No es pelear. Siga. Sabes que son muchos los rebeldes de espíritu. Son muchos los rebeldes, siga.
los charlatanes, los engañadores. Cuando uno se sale de la doctrina de Cristo, la Biblia, no yo, dice palabra muy dura. Charlatán se convierte o engañador. Siga. Sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparle la boca cuando vienen a perturbar a familias enteras. Hay que taparle la boca. ¿Qué significa? Hay que decirle, no, hermano, no hay que insultarlos ni faltarle el respeto. Hay que decirle, no, hermano, esto no es así, con el respeto que usted merece, pero esto es así, y así, y así. Esto es nuestro deber, y tenemos que hacerlo. Pero ¿cuándo los católicos vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo nos vamos a preparar? ¿Hasta cuándo? Por eso hay tantas sectas. Y por eso los hermanos separados creen que tienen la verdad. Porque ustedes y yo que estamos en la verdad nos quedamos callados. Y eso es un error. Y tenemos que despertar, y tenemos que descubrir que el Señor nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando Marcos 16:15 Jesús le dice, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Por eso le estoy predicando hoy a ellos. Porque el Señor no me mandó solamente a los católicos, me mandó también a toda criatura. Y ellos también se les debe decir las cosas para que se cumpla 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Y le doy chance. Y yo creo que ya tengo que marcharme. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Óiganlo. Porque yo estoy haciendo esto con amor, con ternura y con respeto por estos hermanos. 2 de Timoteo 2:24. Escuchen. Y un servidor del Señor no debe ser peleador. Un servidor del Señor no puede ser peleador. Por eso aquí se respeta cuando ellos hablan y se respeta cuando yo hablo. Por eso nos decimos las cosas con amor, como debe ser. Siga. Al contrario, debe ser comprensivo. Debe ser todos. comprensivo. Los comprendo. ¿Son comprensivos? Para con todos. Para con todos, no solo con los católicos, también con ellos. Y ustedes los felicito porque se han portado bien con ellos. Siga. Dispuesto a enseñar y paciente. Dispuesto a enseñar. Y paciente. Y paciente. Dispuesto a enseñar. Le he dedicado tiempo para enseñar. Y paciente. Frente a las incomprensiones. Frente a las incomprensiones. Que no me comprendan, tengo que tener paciencia, no lo puedo obligar a que me comprendan. Siga. Con dulzura tiene que reprender a los rebeldes. Con dulzura tiene que reprender a los rebeldes, pero no me puedo quedar callado. Tengo que decírselo. Con dulzura tengo que reprender a los rebeldes. Siga. Quizá Dios le conceda. Aquí vamos lo más despacio que usted pueda. Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Otra vez, repítelo. Quizás Dios les concederá que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Esto entonces la Biblia me dice que yo tengo que hacerlo. Porque que un hermano esté en el error y que yo no le diga la verdad, estoy cometiendo un pecado. Porque si ellos están en el error y nadie se lo dice, ellos tienen excusa de decirle a Dios, Señor, ningún católico me lo dijo. Pero si alguien se lo dijo, no puede decir, Señor, nadie me lo dijo. Un cura un día me lo dijo y me lo dijo con amor, me lo dijo y queda constancia porque quedó grabado, se puede llevar el video a Dios para allá por el cielo y les puedo mostrar. Un cura un día no lo dijo y yo no lo quise creer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero que haya constancia que hubo alguien que se lo dijo. Yo me siento muy feliz, muy contento con nuestros hermanos. Yo tengo que marcharme. Pero, hermano, a mí me da pena con usted, mucha pena. Pero los hermanos habían llegado primero. Y yo pensé que ellos tenían una sola pregunta, ellos tenían más preguntas. Y fue, yo creo que también nos sirvió a todos, tanto a usted como venga para acá para presentarlo. Sí. Es que él es el hermano de otra iglesia, y al menos presente que venía también a hablar conmigo, pero ustedes llegaron primero, ¿verdad? Entonces tenían que darle la oportunidad a ustedes, porque no es injusto que ustedes habían llegado primero y que le den la oportunidad. Entonces, pero sí quiero que se presente antes de que usted diga la última palabra, se presente y que Dios nos dé la oportunidad otro día de compartir con él. Buenas tardes, mi nombre es Rolando Araujo y soy del grupo mesiánico, donde estudiamos las raíces hebreas
del origen de nuestra fe. Por eso lo que vine, porque es diferente a lo que estábamos escuchando del que estuvo primero, de los otros, y será antes otro. Tengo tu número y yo sé que en privado vamos a poder compartir algo. Me perdonen que no puedo hablar con usted. Usted me entiende. No es que no, sino que es que, ¿cómo hago yo? Tenía que darle a los hermanos que querían también compartir. Y le agradezco por entenderme y por la paciencia, pero Dios nos brindará la oportunidad otro día de que podamos hablar. Y ojalá sea en la iglesia suya de usted. Ajá. Ahora sí, hermano, yo ya tengo que ir. Digo lo último que ustedes tienen que hacer, la aclaratoria o la cita que tienen que decir, los filmes, ¿está? Y yo tengo que marcharme porque yo ya no voy para. Te agradezco la oportunidad, voy a tratar de ser muy breve. Primero terminando una idea que quedó un poquito en el aire, que fue lo de la unción, de ser guiados por la unción que planteó el hermano acá. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces yo el otro día tuve la oportunidad de escuchar su charla, un largo rato, y tuve la siguiente impresión, que es como que tratara de que la Iglesia Católica se atrinchera en su fe y no reciba nada, como que se cierre. Entonces mi intención no es plantear mi religión frente a la suya, sino plantearles la gran necesidad de buscar al Hijo de Dios, de tener un encuentro con Él, porque dice las Escrituras que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De allí la gran necesidad, no de buscar una iglesia, sino la gran necesidad de personalmente buscar a Cristo, buscarlo intensamente a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la Escritura. Tendremos que responder delante del Señor, cada uno de nosotros, por esta oportunidad que Él nos da, de buscarlo, encontrarlo y conocerlo, porque en Hechos capítulo 17 dice: Dios no vive en templos hechos por hombres, ni necesita que nadie haga nada por Él, sino que es Él que nos da el aire, la vida y las demás cosas. Y dice que de un solo hombre Él creó todo el linaje de los hombres y nos ha decretado un tiempo y un lugar para que lo busquemos, y quizás como a tientas podamos hallarnos. Este es el tiempo que Dios nos concede a los que estamos aquí hoy, de encontrarlo, de buscarlo, acá Paraguay, 2017, es la oportunidad de que cada uno de ustedes tiene para encontrarse con el Hijo de Dios, para ser perdonados de sus pecados también, y poder tener paz con Dios. Esa es la gran necesidad. No es de atrincherarse en una fe, sino de ir en pos del Hijo de Dios, de ir donde Él va, a estar donde Él está. No pierda esa oportunidad, porque esa oportunidad es única y un gran regalo de Dios para todos ustedes y para toda la humanidad también. Yo creo que eso es lo principal. Muy bien, ahora me toca a mí decir algo. Un aplauso pues para el hermano, fuerte que se escuche el aplauso. En esto estamos 100%, no, 100% no, 99.9%. No, del 100% no. El 99.9% de acuerdo. Hay una milésima que no estoy de acuerdo. Pero veo que usted vio unos videos, pero no los vio todos. Te invito a que lo vea todo. Por ejemplo, te lo voy a nombrar. ¿Qué espera para salvarte? Segundo, la fe que salva, la conversión, la misericordia de Dios. Te doy estos 4 para que usted no diga que yo me estoy entrechenando y que no predico a Cristo. No mire solamente lo que usted quiera ver. Yo le digo a escuchar sus videos también y a escucharlos atentamente lo que usted está diciendo, porque yo lo escuché atentamente. Sí. Y de hecho lo voy a escuchar lo que usted me recomienda. Al menos uno sí, dale. No, esto, si quiere, grábese los nombres: la conversión, la misericordia, la fe que salva. ¿Qué espera para cambiar? Usted verá que este cura que le está hablando ha predicado lo que usted está diciendo. El Cristo que nos ama, el Cristo que nos viene a salvar, que Dios es amor, lo que es apartarse del pecado, todo eso. Pero este cura sabe que no solamente tiene que hacer eso,
Porque cuando Jesús le dio a los apóstoles la autoridad y a Pedro le dio el mandato de pastorear sus ovejas, le dio 2 encargos. 1, pastorea mis ovejas, darle alimento. Es eso lo que dice en esos videos, darle alimento al pueblo. Pero la segunda es, cuida mis ovejas. Entonces, unos videos es para alimentar y otro video para cuidar. No es entrincherarme, es cuidar las ovejas de Cristo. Porque Él dio 2 mandatos. Pastorea. Y usted verá que en esos 4 videos estoy pastoreando, le estoy dando alimento al pueblo. Y le doy otro que me he olvidado. La palabra de Dios, ¿cómo es, Benjamín? ¿Cómo se llama? ¿La palabra de Dios? ¿Así? La palabra de Dios. Usted verá cómo le estoy dando alimento a la gente. Y usted mismo lo va, si es mentira, usted mismo lo va a comprobar. Que aquí está el alimento. Pero el otro video es segunda misión. Cuida mis ovejas. Yo no puedo permitir que cualquier persona venga a engañar a la gente diciendo esto o aquello y que yo me quede callado. Eso no puede ser, porque sería falta de responsabilidad. Hay unas ovejas, viene unos lobos a destruirlas y que yo me quede con los brazos cruzados. ¿Dónde está mi trabajo? En llevarlo a buenos pastos, pero cuidar que el lobo no las espante, que el lobo no las destruya. Ese es el trabajo que hay que hacer. Gracias, Dios les pague. Aplauso fuerte para estos valientes hermanos, a quienes amamos y queremos y que hoy nos han enriquecido con su presencia y nos ha hecho edificar como iglesia. Que Dios les siga bendiciendo, que sigan viendo el video y déjenme dirigirme allí a los hermanos por internet. Sí, hermanos, ustedes han visto cómo los cristianos no nos odiamos, nos amamos. Y en el amor podemos expresar nuestra diferencia, no hay ningún problema. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que la fe cristiana no nació del desorden ni de interpretaciones aisladas, sino de una verdad revelada y custodiada por la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Hemos visto cómo la figura de Pedro, humilde, firme y obediente al Espíritu, se convierte en un pilar para la unidad, resolviendo disputas y confirmando a sus hermanos en la fe. Esta autoridad, lejos de ser despotismo, es servicio, fidelidad y entrega al mandato de Cristo, apacienta mis ovejas. También hemos reflexionado sobre el peligro real de la interpretación privada de la Escritura. Cuando la palabra de Dios se separa del magisterio que Él mismo estableció, la fe se fragmenta, las comunidades se dividen y cada persona termina construyendo su propia doctrina. Lo que comenzó como búsqueda espiritual puede convertirse, sin darse cuenta, en puerta abierta al error y a la confusión. Por eso, este video nos recuerda algo esencial: la Iglesia no es un invento humano, sino obra divina guiada por el Espíritu Santo. Su misión es preservar la verdad que salva, iluminar al pueblo de Dios y mantener viva la unidad que Cristo pidió al Padre. Que esta reflexión fortalezca nuestra fe y renueve nuestro compromiso con la verdad católica que hemos recibido. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.